El juicio oral mercantil es un juicio mixto basado en los principios de concentración, contradicción e inmediación. Bienvenidos al programa Ley de Vida. Soy Yesenia Castañeda. Como siempre, un placer que nos acompañe. Hoy hablaremos sobre la oralidad en materia mercantil y los invito a que nos acompañen a conocer más de este relevante tema aquí en Ley de Vida. ¿Qué problemas se relacionan en los juicios mercantiles? Los relacionados con empresas e instituciones privadas. Una empresa privada. ¿Son de las empresas privadas? Cuando una empresa demanda a alguien. Cuando hay problemas entre empresas o entre algunos tal vez empleados con las empresas. Bueno, que yo sepa puede ser entre particulares o entre particular una empresa o entre empresas que se deban algún dinero o algo por el estilo. Entre particulares el cobro de pagarés o entre empresas por algún incumplimiento de contrato o algo así ya sería en materia mercantil. Controversias entre particulares o empresas. Pleitos entre empresas o fraudes o que algún empleado denuncia a su empresa. ¿Entre empresas? Pues cuando hay problemas en las empresas o cuando ¿cómo se dice? Los denuncian o cuando hay algún fraude pues en las empresas mercantiles. Hoy hablaremos sobre la oralidad en materia mercantil. Para ello doy la bienvenida al licenciado Joel Rodas Pérez, él es juez mercantil del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Asimismo saludo a la licenciada Rosalba Elena López Vázquez, abogada, y al licenciado Isaías Ruiz Lázaro, también abogado. Gracias a los tres por acompañarnos. A usted por la invitación. Acabamos de ver un sondeo donde nuestra compañera Olivia se acerca a las personas para que nos comenten un poco sobre si conocen o definen cómo se lleva a cabo este juicio oral mercantil o a quién compete seguir este proceso. Por lo tanto, juez, me gustaría que iniciáramos con esta pregunta sobre cómo podemos identificar que un asunto corresponde al área mercantil. Bien, aquí es muy importante que el público en general sepa distinguir, porque claro, a veces es un poco complicado para la gente que no tiene conocimiento de la materia jurídica entre los actos civiles y los mercantiles. Para determinar cuándo un caso corresponde al derecho mercantil, hay tres criterios. Uno, habrá que atender al criterio subjetivo, es decir, si las partes que contratan son comerciantes, cualquiera que sea el acto, si las partes son comerciantes, evidentemente que el acto deberá regirse por la ley mercantil. En el caso de que para una de las partes sea comerciante y la otra no, de igual manera, dice la disposición mercantil que debe, en caso de controversia, regirse o resolverse esa controversia a través de la aplicación de las leyes mercantiles. El otro criterio es que el acto en sí esté determinado o definido por la ley como mercantil. Y ahí podemos encontrar un sinnúmero de actos mercantiles, como son las compraventas, siempre y cuando se tenga pues en estos actos jurídicos el ánimo de obtener una ganancia o un lucro. Generalmente los actos mercantiles pueden darse entre empresas particulares, entre empresas o personas físicas, o inclusive participan de esos actos también las mismas dependencias del gobierno. Excelente. ¿Y cómo podemos conocer o saber las diferencias entre el sistema de administración escrito y ahora el oral en materia mercantil? Bueno, tradicionalmente se ha seguido los procedimientos de manera escrita, que es lo que más ha impactado, y debido a las quejas, digamos, a las inconformidades de la ciudadanía y en el ánimo de buscar respuesta a estas inconformidades, y sobre todo en dos aspectos fundamentales: la tardanza de los procedimientos, la lentitud
se ha buscado, con motivo de la reforma mercantil de 2011 y 2012, hacer más ágiles estos procedimientos. Y entonces se ha establecido un procedimiento ordinario mercantil mixto, en el que se tiene una parte escrita y una parte oral. Claro. ¿Qué se ha conseguido con ello? Acotar los procedimientos, hacerlos más cortos, para que si en el sistema escrito se tardan 6 meses para resolver una controversia, hoy en el sistema oral estamos teniendo un promedio de 3 meses, que más o menos es el 50% en lo que se reduce el plazo en la resolución de las controversias mercantiles en cuanto a la oralidad. Excelente. Antes de platicar con los abogados que nos acompañan el día de hoy, me gustaría, juez, que nos platicara cómo se lleva a cabo este proceso en audiencia y hasta qué cantidad o cuantía, como se dice, se puede llevar a cabo en un proceso mercantil. Bueno, el procedimiento oral mercantil, así denominado, realmente es mixto, le comentaba hace un momento, tiene dos etapas, una etapa escrita y una etapa oral. En la etapa oral tenemos 3 audiencias, que es la audiencia preliminar, que básicamente busca la conciliación para buscar una resolución más rápida del conflicto por las partes a través de un medio alternativo. La otra etapa, la otra audiencia es una audiencia de juicio, que es prácticamente donde se desahogan las pruebas que el juez ha admitido previamente y las partes emiten sus alegatos. Y finalmente hay una tercera audiencia en donde el juez emite una sentencia por escrito, pero hace una exposición oral de los fundamentos de hecho y de derecho, es decir, de los razonamientos que hace el juez en la sentencia escrita, las explica de tal manera que trata de que esta explicación sea accesible para el justiciable, es decir, para el ciudadano común que no entiende de los conceptos jurídicos. De igual manera, la ventaja de este procedimiento oral mercantil es que ya no se tienen esa tardanza en las notificaciones que se hacen a través de los actuarios o de los notificadores, dado que en este nuevo procedimiento es el juez el que va notificando todas las determinaciones que dictan las audiencias a las partes, ya sea que asistan o no asistan a la audiencia. ¿Cuál es la función del abogado particular en el juicio oral mercantil? Pues una de las funciones primordiales es representar en todas las etapas del juicio al actor o al demandado, aportando todas las pruebas necesarias para acreditar que mi representado sea beneficiado en una sentencia definitiva. Claro. Y en el caso, licenciado Isaías, como abogado, usted es particular, ¿qué opinión tienen acerca de este nuevo sistema de juicio oral mercantil? Muchas gracias. Sí, considero que el juicio oral mercantil es una de las herramientas muy importantes para el abogado, porque pues nos permite acortar los tiempos, ver con transparencia las determinaciones de la autoridad y que todo se lleve a cabo en audiencias públicas. Eso transparenta todo el proceso y es muy importante para que mi representado tenga la garantía y la seguridad de que se le está representando en forma útil. ¿Se les asesora sobre el proceso o durante el proceso, mejor dicho? Así es, en todo el juicio se le puede representar. Esto es una manera de que mi representado observe mi trabajo durante todo el trayecto del proceso y de forma rápida y contundente. Claro, juez, estamos hablando de un juez, en este caso, que usted lleva a cabo todo el proceso del juicio, estamos hablando de los abogados, pero ¿qué otras figuras forman parte en este juicio? Evidentemente que aquí tendríamos que señalar que hay partes en todos los procesos, ya sea del sistema escrito o del sistema oral. En el caso del sistema oral mercantil, se requiere evidentemente de un juez, de un secretario de acuerdos, de un notificador que hace algunas notificaciones previstas en la ley, como el emplazamiento, y desde luego en la audiencia participa únicamente el juez, el secretario de acuerdos, las partes materiales, en este caso las partes que están en conflicto, y desde luego los abogados que generalmente asisten a las partes a la audiencia. En el caso de usted, sobre algunos casos que ha llevado, ¿cuáles han sido esas ventajas? Dentro de las ventajas importantes es de que el plazo para resolver un asunto anteriormente lo hacíamos en 3 años. Ahora, ¿qué pasa con este nuevo sistema? Es que lo hacemos 3 meses o 6 meses.
que reduce los gastos a nuestro representado y sobre todo pues tenemos momentos en que ya el representado se ve beneficiado en una forma transparente en una sentencia. Excelente, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa promocional y vamos a regresar para continuar con este tema tan relevante, así que no le cambien, los invitamos a que sigan con nosotros. En unos momentos más regresamos aquí en Ley de Vida. Gracias por continuar con nosotros. Para aquellas personas que acaban de prender la televisión, el tema de hoy es el juicio oral mercantil y bueno, nos quedamos con una pregunta muy interesante sobre, en el caso de los abogados, ¿cuáles son las ventajas que ustedes han visto al llevar a cabo un caso en el juicio? No. Muchísimas gracias, claro. Una de las ventajas sería que el proceso del trámite anterior en este tipo de juicios regularmente tardaba más tiempo en resolverse. Ahora, en este nuevo sistema de juicio oral mercantil se lleva a cabo con más rapidez, con más agilidad y sobre todo con mayor transparencia. ¿Y qué beneficios pueden lograr el abogado particular a favor de su representado? Uno de los beneficios que puede lograr es el pago de un convenio rápido, reducir o eximir el pago de intereses del demandado. Excelente. Tenemos un testimonio. Antes de conocer un poco más sobre este caso, juez, me gustaría que nos platicara entonces cuál es la función del juez mercantil y del secretario. Ok, mire, la función del juez es fundamental. Aquí es importante señalar que, como todo procedimiento judicial, está regido por principios fundamentales, y quiero destacar que en el procedimiento oral mercantil uno de los principios que se hacen efectivos al 100% es el de inmediación. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley prevé que sea el juez el que presida todas las audiencias de desahogo de pruebas y en inclusive en la audiencia de conciliación. De tal manera que en este nuevo sistema no hay forma de evitar que el juez esté siempre presente dirigiendo las audiencias y el debate entre las partes. El juez en este nuevo sistema tiene facultades mucho más amplias que en el sistema escrito, de tal manera que el juez dirige las audiencias, dirige el debate, modera el debate entre las partes cuando considera que no está siendo congruente con la materia de la controversia. Además de presidir las audiencias, el juez evidentemente puede participar, cuando así lo considere necesario, en el interrogatorio que se puede hacer tanto a las partes como a los testigos o a los peritos que sean ofertados como elementos de prueba en este procedimiento. Y desde luego el juez al final del procedimiento emite una resolución, una sentencia, en donde determina si la acción o el derecho que se está ejercitando por la parte que ha acudido en demanda de justicia le asiste o no le asiste la razón. Finalmente, el secretario de acuerdos es un auxiliar del juez, que es su función principal, además de elaborar proyectos de acuerdos en la parte escrita, también en la audiencia lo asiste identificando a las partes, citando los datos del expediente y dando aquellas instrucciones necesarias para que se guarde el orden necesario en todas las audiencias. Además, el secretario le requiere la protesta de ley, que en este nuevo sistema es muy palpable, es muy evidente, que no sucede así en el sistema escrito, que a lo mejor se anota en el acta que se levanta por escrito, pero no se hace de viva voz de parte del funcionario judicial diciéndoles que deben conducirse con verdad, protestar en esos términos y bajo apercibimiento que de no hacerlo podrán hacerse acreedores a una sanción de carácter penal.
Excelente. Bueno, ya conociendo parte del proceso, conociendo también las funciones de cada representante en un juicio oral mercantil, ¿qué les parece si vamos a escuchar el testimonio de una señora donde nos platica su experiencia, cómo lleva a cabo este proceso y sobre todo el beneficio que obtuvo a través de un juicio oral mercantil? Veamos. El caso fue un fraude con una institución bancaria. En su principio, cuando sucedió el fraude, que fue en febrero del 2013, la verdad no tenía conocimiento de qué podía hacer porque era en contra de una institución bancaria. Desconocía si podía haber un proceso en el cual me pudieran apoyar y recuperar mi dinero. Sin embargo, a través de un familiar que es abogado, me sugirió hacer un juicio mercantil. En ese momento yo no sabía que eran orales los juicios. Hice lo que tuve que hacer a través de un abogado que contraté y él hizo el formato, nos sentamos juntos, trabajamos juntos acerca de la redacción de los hechos y obviamente el abogado se encargó de llevar pues la documentación y los requisitos necesarios ante el juzgado mercantil. Posteriormente en el juzgado mercantil, a través de un citatorio que llega a domicilio del personal que labora ahí, obviamente tanto los demandados, en este caso la institución bancaria, y yo la parte actora, pues recibíamos la información de en qué momento debíamos presentarnos para acudir a una audiencia oral y éramos citados en fecha y hora. Son es muy importante ser puntuales en ese aspecto porque sí dan inicio a la hora exacta, a la hora indicada. La primera creo que es como una cita o un juicio donde se ventila, donde se trata de acordar algo, ¿no? Sin tener que llevar, sin determinar quién es el culpable, sino para llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si en ese momento no se lleva un acuerdo, continúan dando los citatorios para, pues, ¿cómo decirles?, ventilar los hechos y tanto la parte demandada como yo, actora, narramos cómo ocurrieron los sucesos. Después de 2 o 3 juicios, más o menos, que son los que yo creo que se requieren para que el juez determine, analice y estudie, dan la sentencia definitiva. En este caso, siento que gracias al juez, a su buena sabiduría, a su preparación y estudio, pues obviamente me vi beneficiada al tener de regreso mi dinero, haber ganado el juicio. Estoy muy agradecida de esta forma del sistema, porque sin conocer a las dos partes, creo que el hecho de que el juez se tome el tiempo de estudiar, analizar el caso y determinar cuál de las partes tiene la razón o dice la verdad, es donde reside el éxito de esta nueva forma de llevar a cabo los juicios. El hecho de vernos de frente, ambas partes y el juez, tiene fortaleza, puede apoyar a dar una mejor decisión de los hechos. Siento que es una forma muy rápida. Digo, es la primera vez que hago esto, es la primera vez que me ocurría a mí un fraude. Sin embargo, sí he puesto demandas por golpes, etcétera, y nunca han hecho nada. Se quedan las demandas ahí en el olvido, nadie responde por los hechos. Y esta vez, sí, digamos, no es un mes, 2 meses. Voy a pensar que es en el transcurso de un año, al llevar a cabo el juicio, 6 meses quizás, y tenemos una solución, a favor o en contra, pero siento que está bien juzgada, está bien determinada, analizada, y tenemos resultados óptimos y precisos. Y yo los invito a que no dejen que las personas o cualquier institución les cometa un fraude. Acérquense a las instituciones jurídicas correspondientes, a tribunales de justicia. Son reales, nos ayudan, nos apoyan y pueden obtener beneficios de esto. No dejen de hacer justicia. Quisiera agradecer al licenciado Joel Rodas, que fue el juez que llevó el caso del fraude con esta institución bancaria. Considero que su experiencia, su disciplina, su estudio, su preparación me apoyaron de manera precisa en que el juicio fuera a mi favor. Si él no hubiera dado la orientación y la cordura correcta a este caso,
posiblemente no hubiera sido beneficiada, pero considero que se tomó su tiempo para estudiarlo y estructurar o formular muy bien el por qué estaba fallando la institución en mi contra. Agradecemos a la señora Cindy por este testimonio, agradecemos también a nuestra compañera Alejandra por la producción y bueno, un testimonio creo muy claro, muy completo, donde la gente puede entender un poco más este proceso. Juez, usted llevó a cabo este juicio oral mercantil, ¿quiere ampliar un poco más? Sí, bueno, nada más quisiera precisar, es evidente que la señora refiere el caso como un fraude de carácter realmente mercantil. No, el fraude es una figura de carácter penal. Sin embargo, aquí lo que pasó fue que se cometió un incumplimiento de contrato por una institución bancaria, que suele pasar, en donde se le dispuso de manera electrónica todo su dinero que tenía depositado en una cuenta y sin haber dado ella la clave electrónica que le correspondía. Y ese fue el argumento del banco, en el sentido que ella tenía la culpa dado que había proporcionado la información, y yo consideré que no era así, porque lo que ella había manifestado es que había dado el número telefónico, su correo electrónico, pero nunca dio su contraseña, que claro, ese es un elemento de seguridad que es necesario para poder accesar a las cuentas a través de esta vía electrónica. Y bueno, considerando que la institución de crédito no acreditó esa circunstancia y que ella acreditó que sí se le dispuso el dinero en un afán de hacer verdaderamente justicia en favor de la gente más desprotegida, yo hice una sentencia haciendo uso de la regla de argumentación jurídica y ponderé esas circunstancias para poder condenar a la institución y que le devolviera su dinero. Claro, y bueno, ella nos platicaba sobre el tiempo, ella no sabía de este nuevo sistema de oralidad en materia mercantil, se acercó a un familiar, él es el que le explica, pero bueno, lleva a cabo este proceso y en poco tiempo le resuelven el caso. Sí, es mucho más rápido, evidentemente que ahí juega un papel importante el abogado, porque el abogado es el que más está informado de estos procedimientos, aun cuando este sistema es relativamente nuevo y no está sumamente difundido, inclusive en el medio de litigio. Sí hay gente que está enterada y que el abogado es importante para poder asesorar al cliente a dónde va a ir, hacia dónde se va a presentar la demanda. Y bueno, han visto, como la señora Cindy, que el resultado está ahí y así como ella se han resuelto muchos asuntos que en el sistema escrito evidentemente lleva mucho tiempo. Claro, pues estamos llegando al final del programa. Antes me gustaría, licenciado, que nos platicara o que nos diera alguna sugerencia para aquellos, para la comunidad, mejor dicho, de abogados que están litigando sobre cómo se lleva a cabo este proceso de oralidad en materia mercantil. Con mucho gusto. Sugiero a quienes se dedican a la actividad profesional del derecho que se acerquen al juzgado especializado en juicio oral mercantil, ya que es una magnífica alternativa para solucionar los conflictos para beneficio de nuestros representados. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada? Pues que todos los litigantes que se acerquen al tribunal especializado en juicio oral mercantil, ya que nos ofrece ciertas ventajas como la transparencia, sobre todo en el transcurso del proceso, la reducción de los gastos del representado, así como el tiempo, sobre todo, de que anteriormente en el sistema escrito lo hacíamos en 3 años para resolver un juicio, ahora nos da esa ventaja de poder resolver en 3 meses o 6 meses. Excelente. Juez, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún comentario? Bueno, breve yo para nada más despedir? quisiera comentar y aprovechar el programa para decir al público en general y sobre todo a los abogados que tenemos el compromiso de prepararnos en este nuevo sistema de la oralidad en todas las materias, porque quiero decir que ahorita en Chiapas y en todo el país generalmente solo se ha tocado el tema de la oralidad mercantil
En algunos otros estados y sobre todo en el Distrito Federal ya se está poniendo en marcha la oralidad en materia familiar y civil. Y para allá vamos. No hay forma de evitar esta modificación porque el reclamo popular es muy grande en el sentido que hay la necesidad de acortar los tiempos en los procedimientos judiciales, de transparentar los procedimientos y también de reducir los costos económicos. Excelente, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en una emisión más de Ley de Vida y los invito a que en el siguiente programa nos acompañen. Estaremos hablando también de un tema relevante, las liberaciones anticipadas a través de la Mesa de Reconciliación. Así que los invitamos a que nos acompañen y nos vamos a despedir. Los dejo con el derecho a los trabajadores. Se despide usted, Yesenia Castañeda. Hasta luego. ¡Ven aquí! Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú.